Buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ya concluimos anoche el capítulo 1 del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Hoy vamos a iniciar en el capítulo 2. El tema que nos corresponde es la boda de Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino. Entonces vamos a de una vez dar lectura a eso. Queremos enfocarnos en el versículo 1 al 12 del capítulo 2 y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Las bodas en los días de Jesús eran fiestas que normalmente duraban una semana. Los banquetes se preparaban para muchos invitados y pasaban la semana celebrando la nueva vida de la pareja que se habían casado. Muchas veces se invitaba a todo el pueblo y la gente iba, ya que el no ir era considerado como un insulto, rechazar o rehusar la invitación a una boda. Para atender a tanta gente se necesitaba una planificación muy cuidadosa para asegurar que hubiera lo suficiente para todos los invitados que iban a estar. Sería muy vergonzoso que durante la fiesta, durante la celebración, se le acabara el vino. El caso, como vamos a ver en esta porción, pues esto rompía las leyes tácticas de la hospitalidad. No era considerado muy bien. Jesús quiso resolver un verdadero problema que surgió. Por eso la mamá de Jesús vino y le dijo, la madre de Jesús dijo: no tienen vino, se les acabó el vino. Ese es un serio problema. Entonces, versículo 4 dice: y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. No hubo ningún falta de respeto en la respuesta de Cristo hacia su madre. Usó las mismas palabras cuando le habló con afecto, cuando él estaba en la cruz. Um, pero esto es claro porque hoy en día vemos que se le da un homenaje, una veneración a María que no le corresponde. Se da la idolatría de darle honores indebidos a la madre. Porque ella vino con Jesús. Jesús no fue con ella. Ahora, una cosa que debemos de tomar en cuenta es también lo siguiente. Se cree, o más bien se especula, que para este tiempo José, esposo de María, ya había fallecido. De modo que ella acudió a su hijo para que le ayudara a salir de este problema. Ahora, no se menciona en la Biblia eso, pero se cree, la tradición ¿cómo se puede decir? Lo cuenta de esa manera. Y tomando en consideración, ya que no es mencionado él durante el ministerio de Jesús, es muy probable que eso sea el caso. Pero bueno, la respuesta de Jesús a María no es fácil de entender, y quizás ese es el punto, ya que a lo mejor María no logró entender lo que Jesús pensaba hacer, pero sin en cambio confió en lo que él haría. Pudo tener fe en lo que Jesús iba a hacer. No sabía lo que iba a hacer, pero creyó, confió en él. Los que hemos creído en Jesús igualmente nos vamos a hallar en situaciones que no entendemos, pero podemos estar muy seguros de que Cristo hará lo mejor, Dios hará lo mejor en nuestras vidas. Eso lo podemos tener con toda seguridad, sin lugar a dudas. Ahora mira lo que dice el versículo 5. Su madre dijo a los que servían: hacer todo lo que él os dijere, lo que él os diga.
María se sometió a la forma de actuar de Jesús. Reconoció que él era más que su hijo humano, lo reconoció como el Hijo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador. Cuando presentamos a Cristo nuestros problemas, cualquiera que sean, en familia, finanzas, lo que sea, quizás nosotros lleguemos a pensar que sabemos cómo Él lo va a resolver. Ya como que tenemos pensado, lo va a resolver de esta manera. Pero Él quizás tenga un plan diferente. Su voluntad es la que se va a hacer, no lo que nosotros queramos, no cuando nosotros lo queramos, sino cuando Dios lo vea, cuando Dios lo vea que sea el tiempo, el momento para hacerlo. Igualmente como en el caso de la boda, ella vino con Jesús, hey, no hay vino. Y él como que le dijo, hey, quieta, tranquila, no es el momento todavía. Y a veces nosotros vamos con Dios con nuestros problemas, Señor, arréglalo ya, ponlo ya, acomoda esto ya. Y Dios nos dice, tranquilos, no es el momento. Dios sabe el porqué de todo. Dios sabe cuándo lo va a hacer igualmente. ¿Significa que no debemos orar? No. Nos ordena la palabra de Dios, nos dice que oremos, ¿verdad? Continuamente, no dejemos de orar, oremos sin cesar. Y es importante siempre ir en oración a Dios. A pesar de que Él ya sabe lo que vamos a decir, sabe lo que hay en nuestro corazón, aún así es nuestra manera, es una disciplina muy importante de tener una comunicación constante con Dios. Entonces, como María se sometió a Jesús, dijo, hey, lo que Él diga, hagan lo que Él diga. Se sometió ella no estaba dando órdenes, sino más bien dijo, hey, lo que Él pida que hagan, obedézcanle. Entonces, ella permitió que resolviera, ¿verdad?, esa situación de la manera que Él lo iba a hacer. No sabía cómo, pero confiaba que Él lo iba a hacer. Verso 6 dice, y había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada uno cabían 2 o 3 cántaros. Estas 7 tinajas de piedra casi siempre se usaban para el lavado ceremonial. Era un rito era una tradición que hacían ellos. No era algo que se ordenaba en la Biblia, sino más bien una tradición de hombres. De acuerdo a las leyes ceremoniales judías, la gente al ensuciarse, tal vez en forma simbólica, vamos a suponer que un contacto que hicieron con un tipo de un vaso, ropa, algo durante el día, pudo haberlos hecho inmundo. Tenían muchas creencias de todo era muchas cosas eran muy inmundas y tenían que cuidarse de una manera, en cierto caso, hasta exageradamente. Entonces, antes de que comían, derramaban agua sobre sus manos para limpiarse de cualquier influencia así contaminada que tenía que estaba relacionado con algo que tocaron. Entonces, no tanto por razones higiénicos, ellos le estaban agregando como un símbolo mucho más allá de eso. Claro, en el día de hoy nosotros lo hacemos por razones higiénicos, ¿verdad? Para lavarnos bien las manos, pero no porque eso tenga así un poder o ese es un rito que se debe de hacer y nos hace más espirituales. Claro que no. Claro que no. Entonces eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces por esa razón tenían ahí esas tinajas. Verso 7 dice, Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde, hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Ellos sabían que habían llenado esas tinajas de agua. Jesús les ordena, llévanselo al que está encargado de la boda. Ok. Verso 9. Cuando el maestresala probó el agua convertido en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio. ¿Quién era el que estaba encargado de la fiesta? El novio. Y en este caso, en esta porción, Jesús no convirtió el agua en un vino alcohólico, sino más bien en un vino que era sin fermentar, un vino que no tenía contenido alcohólico. Entonces, no podemos usar este verso como para decir, oh, es permitido el alcohol, es permitido beber,
No, más bien es como, por ejemplo, si nosotros en una reunión, en un convivio de la iglesia, cuando tenemos cosas así diferentes, tenemos refrescos, tenemos jugos, tenemos horchata, tenemos diferentes maneras de verdad, bebidas para poder, verdad, ofrecer. Entonces, ¿qué es lo que regularmente hay ahí? Pues hay refrescos, hay jugos, hay agua, hay café, ¿me entiendes? Dependiendo si está frío, pues hay tal vez un champurrado, ¿verdad? Chocolate. Y si es tiempo de calor, pues claro, tal vez algo muy frío, un refresco frío, un jugo frío, algo así. Y entonces, en eso es lo que se refiere, no un vino alcohólico, no un vino fermentado, sino un vino sin fermentar. Verso 10. Y él le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Ahora, nuevamente personas pueden decir, no, pues ya ves, algo mucho más bueno, era un contenido mucho más fuerte, con contenido alcohólico mucho más fuerte. No, es por ejemplo marcas de diferentes sodas. Si tú compras Coca-Cola y compras la marca más chafa de la tienda, por ejemplo vas al Dollar General y compras ahí el Cloverleaf, una gran diferencia de sabor. Eso es lo que estaba ocurriendo igualmente en la fiesta. Ahora, la gente siempre anda en busca de emociones y sentidos en todo menos en Dios. Quizás temen que Dios sea aburrido o muerto y muchos llegan hasta a pensar es, no, no, yo no me meto en la iglesia porque ahí están muertos, ahí están aburridos, ahí no hacen nada. Y así como el vino que Jesús hizo era el mejor, también la vida en él es mejor que la que teníamos antes. Ahora, ¿qué lección aprendemos en esto? No es que Dios nos está pidiendo que agarremos vasos de agua, tinajas de agua y oremos y se convierta en vino. Como ha habido predicadores que han hecho ahí en la iglesia shows, eso de que convirtieron supuestamente agua en vino y esto y lo otro, y esas cosas no tienen nada que ver con el Evangelio. Esas personas son fraudes, esas personas son impostores, y me da mucha tristeza ver personas que hagan eso, ¿verdad? Hay un video ahí de un Diony Baez que hizo eso en una iglesia y la gente ahí alocándose. ¿Me entiendes? Eso no produce ningún efecto de salvación en la gente. ¿Qué es lo que necesita la gente? Es el Evangelio. No convertir agua en vino. Hay maneras de usar trucos y polvos para hacerlo. Y estos impostores a veces hacen eso y es triste. Y eso no va ahí. Más bien, debemos también entender que al Dios venir a nuestra vida, Cristo al venir a nuestra vida, no nos hace una vida aburrida, al contrario, nos llena una vida de gozo, de alegría, de paz. Podemos disfrutar de cosas. Dios ha creado muchas cosas en las cuales podemos disfrutar. Y lo único que Él pide de nosotros es tomar el cuidado, por ejemplo, de lo que escribió Pablo en Romanos. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me voy a dejar dominar por ninguna. Por ejemplo, tomamos Facebook, por ejemplo. Muchos pueden decir, oh, que Facebook es malo, que es el diablo, esto, lo otro. Ahora debemos tomar mucho cuidado en cómo lo usamos, cómo lo empleamos, ¿verdad? Puede tomar mucho de nuestro tiempo. Hay ese riesgo, hay ese peligro. También tenemos que tener cuidado de no aparentar algo que no somos, porque a veces en Facebook podemos poner mucho verso y compartir verso todo el día y faltamos al servicio y no vamos a la iglesia, no asistimos, no convivimos, no tenemos comunión con los hermanos, pero ponemos un texto, por ejemplo, podemos compartir textos de orar, de la importancia de la oración, pero no vamos al servicio de oración. ¿Me entiendes? Eso no concuerda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y considerar las cosas. Hay cosas que, por ejemplo, uno puede ir al agua a nadar. No hay nada malo en eso, ¿verdad? Uno solamente debe de cuidarse. Uno todo tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Que puede haber personas ahí, ¿verdad? Que tal vez tengan otros fines, otras razones por estar ahí. Um, Debemos reconocer que hay cosas que podemos hacer. No se trata de que se da una lista grande de las cosas que no puede hacer. Cada quien ya debe de saber lo bueno y lo malo, qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite. Muchas veces podemos ir a los extremos, que no se permite nada, que todo es del diablo,
O al otro extremo, se vale de todo, ya estamos en Cristo, viva la vida, gózate, haz lo que quieras, fuma, toma esto, maldice, haz con que ya eres salvo. No, eso no va, eso no es. No es correcto. Tenemos que vivir unas vidas de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, de acuerdo a los principios, los mandamientos que Dios nos da. Ahora entonces vamos a reconocer lo siguiente. Dios hace mejor nuestra vida. Ese es un principio que podemos aprender de las bodas de Caná. Que esta familia, este novio, pudo haber quedado en ridículo, una gran vergüenza. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Solucionó un problema. Pero igualmente, ahorita vamos a ver también lo que hizo Dios a través de este milagro. Fue el primer milagro al iniciar su ministerio. Verso 11 nos dice, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Cuando los discípulos vieron los milagros de Jesús, creyeron. El milagro demuestra su poder sobrenatural. La forma de realizarlo revela la manera en que cumpliría su ministerio, ayudando a otros, relacionándose con autoridades y estando en contacto con la gente. Entonces, Jesús recibe una invitación a la boda. Va a la boda. Un problema surge. Él obra en el momento que Él lo vea indicado y igualmente de la forma que Él lo vea indicado. Y al final surge que en vez de que ese novio y su familia queden en vergüenza, son vistos de una manera con muy buenos ojos porque dijo, wow, esto que tú reservaste al final fue de lo mejor, de gran calidad. Y eso los hizo ver muy bien. Entonces, ¿qué hace Cristo en nuestra vida? Transforma y cambia nuestra vida de una manera en que antes podíamos tal vez no estar, estábamos vacíos, no había nosotros, algo faltaba en nosotros y posiblemente hasta teníamos dinero, pero aún así no estábamos felices. Posiblemente hasta teníamos poder y aún así no estábamos felices. Que vemos en los artistas, que vemos con los deportistas, que vemos con las personas en la farándula, en la fama, y tienen todo el dinero y tienen hasta todo lo que desean y quieran y se quitan la vida. ¿Por qué razón? Porque tienen el vacío que solo Dios puede llenar. Entonces, nosotros hemos sido transformados y cambiados por la gracia de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesús. Concluyo con el versículo 12 y dice, después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero ahí no se quedaron muchos días. Bajó a Capernaum y Caná estaba en la región montañosa al oeste del mar de Galilea. Entonces Capernaum estaba situada en la costa noreste del mar de Galilea. Era una ciudad importante en los días de Jesús y por lo tanto Jesús hizo ese lugar el centro de sus actividades. Pero quiero que tomemos cuenta que dice que él con su madre y sus hermanos. En el Nuevo Testamento claramente muestra que María tuvo otros hijos con José después del nacimiento de Jesús. Eso es tan importante tomar en cuenta, considerar. Porque después de que nace Jesús, José y María tienen más hijos. Entonces, nosotros tomamos eso mucho en cuenta porque eso está claramente mostrado. No hay nada misterioso de eso, nada, no. Y lo vamos a ver más adelante en los próximos capítulos igualmente. Los hermanos de Jesús van a querer pedir por él, preguntar por él. Y él va a decir, los que oyen la palabra mía, esos son mis hermanos. Esas personas son, ¿verdad?, mi familia. Y entonces esta noche, ¿verdad? Espero que este estudio, esta porción pequeña haya sido de bendición. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.